En el presente video veremos concepto y límites de educabilidad. Para hablar de educabilidad vamos a partir del concepto. Entonces nos preguntamos qué es educabilidad. Para poder definirla nos apoyamos en dos autores destacados. Por un lado tenemos a Herbart, quien es el principal exponente. Él define la educabilidad en tres aspectos: plasticidad, evolución animal y relación exclusiva del hombre. Por lo tanto, podemos inferir que la educabilidad es la capacidad del hombre de ser educado. Es una cualidad que solo posee el ser humano, es personal e individual y le permite ser influenciado para construir su propio conocimiento. El hombre es educable porque, a diferencia de los animales que actúan por instinto para satisfacer sus necesidades, este tiene la capacidad de razonar. Por lo tanto, es un ser pensante. Además, dispone de la capacidad para comunicarse con otros mediante diferentes mecanismos de acuerdo a la situación en la cual se encuentra inmerso. Encontramos otro autor como García Carrasco en 1987 que menciona que la construcción teórica sobre la educabilidad se fundamenta desde la consideración de esta cualidad referida siempre al hombre. Por otro lado, tenemos que la educación, para que sea posible, requiere de dos actores: los agentes externos y los destinatarios. En ese sentido, los agentes externos deben tener la capacidad, las aptitudes y habilidades para influenciar a los destinatarios, es decir, para que puedan educar. Y los destinatarios son quienes reciben la educación. Para ello requieren tener también la capacidad para ser educados. Deben querer educarse y ser activos para que puedan apropiarse del conocimiento. En el ámbito educativo, entonces, el agente externo es el docente, que es quien imparte el conocimiento a sus estudiantes mediante su práctica pedagógica. Y el estudiante, por lo tanto, sería el destinatario. Ahora veamos un poco de la historia de la educabilidad. Históricamente, en la educabilidad se distinguen dos etapas. La primera etapa es el acercamiento implícito, que va hasta el siglo XIX. Allí, según Flinders, 1972, indica que desde los comienzos del filosofar de los griegos se ha discutido si el hombre es en el principio formable. Por ejemplo, Sócrates se preguntaba si la virtud puede enseñarse. Para ello se dice que la virtud es el equilibrio entre el exceso y la ausencia de algo. Entonces la pregunta que se formulaba Sócrates era si el hombre es educable en el orden moral. La segunda etapa es la reflexión explícita y sistemática, que comienza con el filósofo alemán Herbart, el cual considera el concepto de educabilidad en un contexto más amplio. Para él es denominado educere, que en latín significa sacar de o extraer. Herbart hace referencia a la educabilidad como sinónimo de plasticidad, ductibilidad y moldeabilidad. También tenemos que la educabilidad se expresa en dos planos. El primer plano es el plano abstracto y universal del hombre. Si la naturaleza humana no fuera educable, cualquier intento por educarla sería un fracaso, como sucede con el reino animal. Pero como su naturaleza sí es educable, allí el hombre posee características como ser sociable, histórico, inteligente, libre y educable. El segundo plano es concreto del proceso de educar. La acción educadora solo puede llegar a donde llegue la capacidad individual del ser humano, que puede verse limitada, según indica Herbart, por tres aspectos. Primero, por el tiempo.
Este límite es impuesto por el desarrollo de la humanidad, pues cada época ofrece la educación que tiene disponible en su momento. El segundo aspecto es el entorno social. Indica con lo que el sujeto cuenta en su contexto, por ejemplo, sus ideales, conocimientos y valores que están presentes en la sociedad en la cual se encuentra el hombre. Y como tercer aspecto tenemos la naturaleza del individuo. Esta hace referencia al aspecto biológico, cognitivo y afectivo. Ahora veamos los límites de la educabilidad. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, porque ella fija contornos al espíritu, que de suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. Entre los límites se habla básicamente de tres. El primero, la herencia o pesimismo pedagógico. El segundo, el ambiente u optimismo pedagógico. Y el tercero, herencia y ambiente, denominado también optimismo moderado. La herencia o pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, la cual afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Para autores como Carrel y Bandura, atribuyen las diferencias de aprendizaje de los distintos tipos a las diferencias constitucionales que se dan entre ellas. Otra característica es que nada o poco puede modificar el educador porque el código genético del ser humano es la explicación de toda la conducta del hombre. En este sentido, el fenómeno educativo presenta las siguientes características. El esfuerzo es desproporcionado respecto a las metas. Otra característica es que manifiesta desorientación respecto a los objetivos. Y la tercera característica, la capacidad intelectual del hombre, desmitificó visiones de la evolución de otras especies animales. El ambiente o optimismo pedagógico. Allí se indica que en la formación de la personalidad intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Se tienen dos vertientes, que es la sociología y la psicología. Y por último tenemos herencia y ambiente, también denominado optimismo moderado. Se dice que es fruto de la interacción entre el código genético y el ambiente. La intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia. En conclusión, podemos decir que educabilidad es una cualidad exclusiva del ser humano que cuenta con un conjunto de disposiciones y capacidades del educando que le permiten recibir influencias y reaccionar ante esos estímulos recibidos, es decir, la capacidad que tiene el hombre para aprender. Finalmente tenemos que en el contexto de nuestro quehacer docente, la educabilidad no depende solamente de la capacidad del estudiante para aprender. Esta también implica la práctica pedagógica del profesor, todas aquellas actividades y acciones que el maestro lleva a cabo dentro y fuera del aula de clase para poder brindar una formación integral a sus educandos, como es enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún el relacionarse con otros seres de su entorno.